Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Penúltimo episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hace unos días me escribió Sune porque estaba buscando Por qué Podcast, el nombre de mi otro proyecto en Spotify, y no conseguía dar con él. Mi respuesta inicial fue: eso es porque no lo estás escribiendo bien, seguro. ¿Lo has puesto junto y con acento? Su respuesta fue un rotundo: sí, lo estoy haciendo. Y ahí fue cuando me tuve que remangar para ver qué estaba pasando. No tardé mucho en encontrarlo, pero me resultó, o mejor dicho, nos resultó un tanto extraño que costara tanto localizarlo. No estaba ni entre los 10, ni siquiera entre los 20 primeros. Ahora os diré en qué puesto estaba exactamente, pero antes dejadme repasar los títulos de los podcasts que aparecen por delante, buscando el término ¿por qué podcast? Entrecomillado, sin entrecomillar y bien escrito. El resultado daba igual. El número 1, Mi patio de vecinas, el podcast de La Forte. Número 2, ¿por qué? Ajá. Número 3, Runea Podcast. Número 4, Porque lo digo yo, el podcast. Número 5, Vuelve a sentirte tú, el podcast de Bella Aurora. Número 6, Porque yo puedo. Número 7, Porque no sale de los cómics. Número 8, ¿por qué SimNow es respuesta? Número 9, ¿por qué crecí tan rápido? Número 10, Música porque sí. Número 11, Gastrofotógrafo Podcast. Número 12, La historia de las cosas, de Pia Podcast. Número 13, Serial MX Podcast. Número 14, Design Escola Podcast. Número 15, el podcast de liderazgo de John Maxwell. Número 16, ¿por qué Yes? Número 17, Amaranza ¿por qué? Número 18, Con un porqué. Número 19, ¿por qué no estudié? Número 20, Porfirio Cadena, El ojo de vidrio. Season 1, ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Número 21, porque soy mexicano. Número 22, ¿y por qué no? Número 23, porque puedo. Número 24, ¿por qué now? Número 25, Podpisser, porque para evaluar requiere conocimiento o algo así. Número 26, ¿por qué vivir es jugar? Número 27, ¿por qué todo es fútbol? Número 28, os cuatro porqués. Número 29, no hay por qué. Número 30, ¿por qué meditar? Número 31, ¿por qué viajamos? Número 32, o quedó por qué. Número 33, ¿por qué amo un girasol? Número 34, esta porquería. Número 35, os tres porquiños. Número 36, os tres porquiños é un lobo murito mal informado. Número 37, y mi papá por qué me dejó. Número 38, o popular, por qué now existe neutralidade. Número 39, cosas da vida, porque na da vida cousas acontecen, de Rodrigo Ferreira. Número 40, Marieta, a cobra banguela ou os tres porquiños. Y número 41, por fin, ¿por qué podcast? Vayamos por partes. Entiendo que haya podcast delante nuestro porque tienen más descargas, es lógico. Entiendo que haya podcast delante nuestro porque tienen la palabra podcast o tienen más descargas que nosotros, algo lógico también. Entiendo que haya podcast delante nuestro porque tienen la palabra por qué o la palabra podcast o tienen más descargas. Todo esto lo entiendo. Aunque, en mi opinión, si estás buscando un término que coincide al 100% con el título del podcast que intentas encontrar, debería aparecer, pues no voy a decir el primero, pero bueno, a lo mejor entre los 10 primeros, yo qué sé. Y ahora os voy a decir lo que no entiendo. No entiendo cómo hay podcasts delante nuestro que llevan meses sin publicar y que no contienen ni la palabra podcast ni la palabra por qué, pero bueno, ahí están. No entiendo cómo hay podcast delante nuestro en otros idiomas si yo tengo configurado mi Spotify en español y entiendo que debería encontrar podcast en español. Pero bueno, entiendo que quizás es porque llevan la palabra por qué, pero es que hay ejemplos de programas que no llevan esa palabra, sino que es parte de otra palabra más larga o otra palabra muy parecida. Por otro lado, sé que en parte el error es nuestro, o mejor dicho mío, por utilizar un término tan común como por qué o por qué podcast, ya que la palabra por qué se puede utilizar en muchos otros términos, podríamos decir, o en muchas otras expresiones. Vuelvo a aceptar que no aparezca en primer lugar por eso, sin embargo, con la palabra podcast tengo muchas, pero con muchas dudas. Si al introducir la palabra podcast en la búsqueda junto a por qué, el algoritmo de búsqueda arroja multitud de programas distintos porque tienen la palabra podcast, pues esto le pasaría a mucha gente, pero se ve que esa misma búsqueda pasa completamente de la palabra por qué, visto estos resultados, estos 41 resultados. Yo sé que no voy a conseguir nada con este capítulo, ni los programadores de Spotify tomarán medidas, ni mi podcast va a conseguir más descargas con esta observación, o incluso queja, podríamos decir. Sin embargo, me jode, sinceramente, permitidme esa expresión, pero es que es verdad,
Que una plataforma que presume tanto de sus algoritmos y búsquedas no haga bien lo que promete, pues está muy mal. Aunque, claro está, esto siempre será culpa de los podcasters en cuestión, o sea, de mí mismo, por no saber posicionar o no nombrar correctamente sus programas. En fin, si queréis apoyar este podcast y ayudarme a pasar este enfado digital, podéis hacerlo invitándome a un café virtual, pero esta vez, por favor, que venga acompañado de un chorrito de coñac o de whisky a través de mi perfil en Ko-fi, entrando en jorgemarinieto.com/café. De esta manera haréis sostenible este proyecto y de paso os convertiréis en patrocinadores del próximo capítulo número 300, como por cierto ya han hecho Agel y Raymond Sastre del podcast Comunica, que no solamente se han pasado por mi cafetería virtual a pagarse unos cafés, sino que se han convertido en mecenas recurrentes mensuales. Y por si esto fuera poco, además, también tendréis acceso al grupo privado de Telegram para mecenas del programa. Si preferís apoyarlo de una manera totalmente gratuita para vosotros, podéis usar mi enlace de afiliados de Amazon, que no os costará absolutamente nada, solamente la molestia de tener que entrar a través de jorgemarinieto.com/Amazon, y de esa manera, con ese pequeño gesto, vuestras compras me darán una pequeña comisión para ayudar a este lado del micrófono. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.